Un viento frío había azotado la comarca toda la semana. No demasiado fuerte, pero sí lo suficientemente penetrante como para calar hasta los huesos, aun a los habitantes más jóvenes. En esta época el frío y la oscuridad acrecientan la tristeza y el desasosiego en el corazón de los hombres. Con los días más cortos, no solo castigaba más el frío, también el temor. Y yo, principalmente, hacía tiempo que no me encontraba bien. Sin conocer la verdadera razón, hacía días ya que miraba por sobre mis hombros, y casi no me atrevía a andar en la oscuridad. En más de una ocasión creí ver sombras reptantes, silenciosas, envueltas en un hedor insoportable. Durante esas noches más de una vez me desperté en las interminables horas de la madrugada, totalmente helado, aun cuando las mantas me cubrieran hasta la cabeza. Por mi ventana veía en las horas de insomnio cómo el viento nocturno agitaba las ramas sin hojas de los árboles añejos del patio. Algunas de estas ramas rozaban el techo de chapa, produciendo un efecto similar al de cadenas que se arrastran. Más de una vez también me pareció ver cómo siluetas cadavéricas pugnaban por atravesar el vidrio de mi ventana. Y siempre estaba ella, altiva, amenazante, sonriente, la mujer muerta, la vieja sin nombre, con su sonrisa descarnada en su rostro de calavera, cubierto por unos pocos cabellos que caían canosos sobre su viejo vestido negro, negro y raído por la pudredumbre. Más de una vez le grité preguntándole quién era, pero las cuencas vacías de sus ojos me miraban arrogantes, mientras que su hocico de hiena permanecía silencioso. A veces, cuando mis obligaciones me retrasaban, dilatando el momento en que llegara la dudosa seguridad de mi morada, podía entrever cómo se arrastraban entre las hojas secas de las veredas o se agazapaban detrás de los ligustros de la plazoleta. No recordaba ya cuánto tiempo hacía que me encontraba solo sobre la faz de este mundo. Fantasmas y vampiros se entretenían en sus amenazas hacia mí, pero lo peor era la indiferencia. Cruzaba las calles, iba y venía por las veredas del pueblo que me vio nacer, y ya nadie me dirigía la palabra. ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer semejante desprecio? Daba lo mismo que estuviera o que no estuviera. Nadie que perteneciera a las nuevas generaciones parecía reparar en mi presencia. Por suerte aún podía mantener alguna que otra conversación con los más viejos, conversaciones que seguían manteniendo más para no enloquecer que por lo interesante de las mismas. En los últimos tiempos mi pueblo estaba cambiando a un ritmo vertiginoso. Más calles pavimentadas, obras de agua potable, veredas nuevas, alumbrado. Una o dos casonas fueron derribadas también. Pero a pesar de todo ese aparente progreso, veía a las personas como verdaderos zombies. Andaban enajenados por las calles, a pie o en sus autos nuevos, alguno en bicicleta quizás. Pero todos ciegos y sordos, todos indiferentes, yendo de aquí para allá sin detenerse siquiera un segundo para reconocer al de al lado. Oscuridad, silencio, frío. Los monstruosos espectros descarnados que se arrastraban sedientos de sangre ya no me resultaban, a la larga, tan terribles como los muertos en vida que formaban parte del pequeño pueblo. ¿Cuál habría sido el mandato que hacía que yo quedara entre ambos mundos? Por las noches me perseguían los cuerpos descarnados que se arrastraban buscando mi sangre, y en el día era ignorado por los cuerpos sin alma que me chocaban con total indiferencia. Una noche se produjo el caos absoluto. Toqué el punto límite. Volvía yo de la casa de uno de los habitantes más viejos del pueblo. Las horas aquel día habían pasado amenas, conversando de tiempos ya idos. Hablamos durante horas de cómo los carros y caballos habían dado paso a los automóviles y motocicletas. Recordábamos cómo eran aquellos días de invierno. Cuando el sol se ponía, no existía el alumbrado público, ni siquiera la luz eléctrica en los hogares.
¿A dónde se había ido el carro lechero del viejo Blas? ¿En qué momento dejamos de tener nombres para solo tener caras y ser perfectos desconocidos? Mientras que mi interlocutor lo preocupaban los cambios cada vez más vertiginosos, a mí me seguía abrumando mi estado de zozobra entre dos mundos. Vivía solo en las horas del oscurecer y en las horas del amanecer. La noche era pletórica de terrores sin nombres para mí, y el día estaba poblado por terror sin voz. Aquella noche entré en mi casa como de costumbre. Cansado como estaba, decidí acostarme enseguida. No reparé del ambiente extraño de la habitación. Pero sí me sorprendió que hubiera tanta gente en mi casa y sin mi consentimiento. Afuera eran todo corridas y hasta creí ver una ambulancia y el móvil de la policía. El olor era insoportable. Por suerte vi al doctor Anselmo. Con él siempre había tenido un trato cordial. Me acerqué para preguntarle la razón por la que había tanta gente en mi casa, pero me ignoró. «Doctor, ¿usted también?» Fue mi primer pensamiento de reproche. Pero cuando al intentar pedir explicaciones a uno u otro de los allí presentes, miré por casualidad a mi cama y quedé estupefacto. Yo mismo yacía tendido, mudo y helado, sobre la manta tejida hacía tantos años por mi abuela materna. Ahora comprendía todo: los espectros nocturnos, la indiferencia de los habitantes durante el día. Un pozo negro y maloliente se abrió a mis pies, un túnel cuya luz enceguecía se abrió sobre mi cabeza. Al menos podía elegir hacia dónde ir. Mientras tanto, apenas podía reconocerme allí, sobre la cama, dentro de una cáscara arrugada y pálida. Era yo, o mejor dicho, un remedo de lo que otrora había sido. Una mano profesional anotó: hora del deceso, 2:45 AM.